Habían gigantes, habían seres que eran extraordinarios fuera de lo normal, gigantes, literalmente, no gigantes de estos así de 500 metros, no, personas de más de 3 metros y medio, que tienen camas de 4 metros, hay una foto de una cama de una imagen, ¿no? Hecha según las medidas que da la Biblia, de la cama del rey de Og, un hombre que tiene una cama de 4 metros y pico, ¿cómo sería esa persona? Gente feroces, ejércitos numerosísimos, circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Pero precisamente por eso tenían que luchar y esforzarse y cobrar ánimo y ser valientes. Ahora, el creyente, pues yo no estoy diciendo que ahora vamos a tener que ir contra ni murallas, ni contra gigantes, ni nada de eso, pero tenemos las dificultades que nos vamos a encontrar cada día. Y esa es la realidad que está ahí y que no debemos ignorar. Si se ignora, te puede llevar una sorpresa. Por eso cuando aceptaste el Evangelio, cuando creíste en el Señor, os dije, mucho cuidado. Esto es maravilloso, pero sabed la realidad. Van a venir dificultades, van a venir problemas. Y si yo no lo hubiera dicho, os lo hubierais encontrado. Y sería una sorpresa desagradable y os haría caer en el desánimo y os haría caer en sentimientos de derrota y con deseos de abandono y de vuelta atrás. Aún sabiéndolo, estamos muchas veces tentados a eso, a decir, yo no puedo, esto es mucho, esto es demasiado. Pero mucho cuidado, el Señor siempre ha estado ahí, al igual que hizo con Israel. No temas, no te dejaré, no te desampararé. Yo soy el que lucho por vosotros. Vosotros tenéis que sacar la espada y la lanza, pero yo os doy la victoria, ¿no? Así que el envío de espías que hizo antes Josué, previamente a la conquista hizo un envío de 12 espías para reconocer toda la tierra, era precisamente para estar conscientes de la realidad que había. Vamos a una tierra que fluye leche y miel, grandes prados, muchos ganados, muchas cosas, pero hay que conquistarla, hay que esforzarse primero, lucharla y conquistarla. Y la realidad de lo que había y de lo que les esperaba, pues a muchos le hicieron reaccionar con sentimientos de frustración y muy pesimistas. Esto es imposible, no lo vamos a lograr jamás. La mayoría de los 12 espías, 10 vinieron de esa forma, pero 2, Josué y Caleb, dijeron, no os preocupéis, Dios es por nosotros, Dios peleará a nuestro favor, lo ha dicho y lo hará. Y bueno, pues esa duda de los 10 espías que hizo que Israel se frustrase, se echase atrás y entrase en el pesimismo y dudase de Dios, es lo que hizo que Dios les castigara para estar 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Sabéis? Eso fue así. Esa es la razón por la que Israel está dando vueltas por el desierto 40 años. Cuando en 3 meses podrían haberlo conseguido, ¿vale? De Egipto a Canaán podrían haber llegado en 3 meses. Pues 40 años dando vueltas al desierto fue el castigo que Dios dio por haber dudado y haber reprochado y haberse quejado y haber murmurado contra Dios al ver que tenían que entrar y luchar por una tierra que para ellos era imposible de conquistar. Pues claro que sí, es imposible de conquistar para vosotros, por supuesto, pero no sois vosotros los que vais a ganar, es Dios el que va a ganar. Vosotros simplemente estad ahí y hacer lo que Dios os manda. ¿Por qué 40 años? Porque fue el tiempo necesario para que toda la generación esa muriese y lo que quedase fuese la generación nueva, los hijos que nacieron en el desierto, y a ellos serían los que les daría Dios la tierra prometida. Así que de todos los que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró en la tierra prometida, sino solamente sus hijos, excepto Josué y Caleb, que fueron los 2 que confiaron en el Señor, eran de los espías que volvieron y dando buenas noticias y confiando en el Señor. Pues esto aplicado a nuestra vida como creyente, como cristianos, pues nos habla de que tenemos que estar preparados, dispuestos, que no nos pase eso que le pasó a Israel, que no nos vengamos abajo, que no reprochemos, que no veamos imposibilidad. Para Dios no es imposible. Y esto viene a cuento de ¿qué? Pues de lo que he dicho. Llegan situaciones a nuestra vida cristiana en las que vamos a afrontar situaciones complicadas, familiares que se oponen,
papá, mamá, tengo un compañero que me ha hablado de esto y he conocido el Evangelio y la palabra del Señor, que no tiene nada que ver con la religión que nos conocemos de siempre, que nos han enseñado, hay cosas que son diferentes, matices que son muy importantes, y la familia empieza, ¿qué está diciendo? Ya te han lavado el coco, ya te han lavado el cerebro, pues tú qué dices, niño, tú ya no, pues ya no te dejan salir, ya no te dejan juntarte, etc. Amigos que se van a burlar de nosotros, de vosotros, pues tú eres tonto, tío, pero ahora en el siglo XXI, macho, pero tío, tú no estás viendo la ciencia como está, y tú crees en esas tonterías, tú crees en ese libro de fantasía, pero si eso es mito, pues compañeros que se van a empezar a separar, van a dejar de juntarse con vosotros, ya no es lo mismo, ya. Hombre, si no te vienen los sábados con nosotros a la discoteca, tío, a tomarte ahí unos cuantos cubatas y a fumarte un par de petardos y falla otra vez otro sábado y otro viernes, pues yo me junto más con el que hace eso, ¿no? Y empiezan a separarse. Y después reacciones hostiles de distintos aspectos, ¿no? De todas las cosas que van a pasarle al creyente, una de las que posiblemente más nos vaya a molestar son las que se producen dentro del propio área de la fe. Porque nosotros contamos ya de antemano con que la gente del mundo a esto les resulta extraño, ¿no? Al igual que para nosotros, cuando éramos del mundo, nos resultaba extraño. Lo que pasa es que, bueno, pues fuimos conociendo, comprendiendo, encontramos, por fin se abrieron nuestros ojos, nuestra mente, encontramos la verdad, la realidad que hay y la abrazamos. Pero lo normal es que sea extraño, que sea una rareza, que sea incluso tomado como una secta, como una cosa. Vale, con eso contamos. Y con la burla, con la risa, con el menosprecio, con el desprecio, etc., ¿no? Pero hay algo que ahí escuece más, y es que de dentro mismo, dentro del ámbito de la fe, de lo religioso, aunque no nos consideramos religiosos, pero si el ámbito es religioso, pues hay algo que molesta y que escuece. Y eso es a lo que me refería cuando veía o decía antes lo de hay que afinar. Porque que la gente no menosprecie, vale, pero que yo me encuentre en una situación dentro de mi ámbito creyente, de mi ámbito cristiano, de mi ámbito de la fe, que se levanta delante mía como en contraposición, que se contradicen, que no pueden ser dos verdades, porque una es contra la otra, pero las dos parece que son verdad. ¿Os dais cuenta? No tenemos las murallas de Jericó, no tenemos a Goliat ni a los hijos de Gat, gigantes, no tenemos grandes ejércitos, pero tenemos otro tipo de lucha que escuece, que molesta, que produce dificultades y que quizá produce tropiezos incómodos. Tener que discernir entre dos cosas que parece que tienen razón, pero que se enfrentan la una contra la otra, eso me está resultando incómodo. Eso, yo estaba aquí muy a gustito, yo pensaba que esto era mucho más fácil, que aquí todo era sencillo, diáfano, que todo era verdad, todo era maravilloso. No, amigo mío. Van a haber cosas que te van a hacer dudar, que te van a hacer cuestionar, que te van a hacer tambalear, que provienen de dentro, que provienen de la misma fe, de la misma Biblia. No porque la Biblia falle, sino porque la Biblia te la van a contar muchos, cada uno con sus gafas de distintos colores, con sus intenciones. Y ahí encuentro conflictos. Y los conflictos son siempre incómodos, son problemas. Y donde espero paz y donde espero refugio, lo que me encuentro es batalla, me encuentro un frente abierto, encuentro hostilidad. Y es que es así, lo he dicho, hay que luchar y conquistar la tierra prometida. Eso supone esfuerzo, eso supone trabajo, eso supone que muchas veces te van a meter con un espadazo y el hombro te va a sangrar, o el muslo te va a sangrar, y te van a hacer heridas, y vas a tropezar, y vas a caer, pero el Señor estará ahí levantándote y sanándote. No os vengáis abajo, tomad ánimo, como enseñaba Dios a Josué, como enseñó Josué a Moisés. Tened ánimo, sed valientes, esforzaos. ¿En qué? Os lo dije una vez, hice una vez un vídeo al respecto, ¿no? No os esforcéis, sed valientes en la lucha con la batalla, ¿no? La lucha está ganada. Esforzaos en ser obedientes a Dios, en estar cerca de Dios, en acudir a su palabra y en vivir la palabra de Dios en vuestra vida. En eso hay que ser valiente, en eso hay que esforzarse, porque eso es lo más difícil en nuestra vida. Después de todos los problemas, es muy fácil. Si Dios no existe, no vas a poder con ninguno.
porque la vida es mucho más dura que todos nosotros juntos. Pero si Dios existe, ninguno podrá contra ti, porque nada puede contra Dios, y Dios está de tu parte. Entonces, esfuérzate no en luchar contra los problemas de la vida, sino en estar cerca del Señor cada día, y que nada te separe de Él, y nadie te separe de Él, ¿no? Ya sea familiar, ya sea compañero, ya sea amigo, ya sea la sociedad, ya sea los políticos, ya sea lo que sea. Así que esforzaos en circunstancias complicadas, incómodas. Juzgad con justo juicio. Esa es una gran e importante batalla que hay que librar. No es fácil, y nos hará dudar, ¿no? Pero aunque encontremos citas bíblicas complicadas, aunque encontremos personas de renombre con el título de teólogo, aunque hayan grupos teológicos, aunque hayan emociones nuestras mismas que nos jueguen malas pasadas, no os debilitéis. Arrimaros cada vez más fuerte al Señor. Hoy en día hay muchísimos frentes abiertos en nombre de Dios y en nombre del cristianismo. Y habiendo redes sociales, todavía mucho más. Porque claro, antes pues, del barrio no salían las cosas, ¿no? O de tu entorno. Pero ahora tenemos el mundo entero metido en una pantalla. Así que imaginaros, si se abren frentes nuevos, ¿no? Si hay opiniones, si hay 7.000 millones de personas dándole a la tecla en el ordenador, imaginaros 7.000 millones de opiniones y de frentes abiertos distintos. Cada una con el mismo nombre, incluso, si quieres. Pues yo soy cristiano, y Dios dice que yo qué sé, pues yo soy cristiano, y Dios dice que yo soy... Aquí todo el mundo se llama cristiano, aquí todo el mundo habla en nombre de Dios, aquí todo el mundo abre la Biblia y todo el mundo opina. ¿Y ahora qué pasa? ¿Os dais cuenta que realmente, aunque no tenemos gigantes ni murallas grandes físicas, sí que lo hay? El diablo es así de inteligente, el diablo es muy astuto. Y en su momento, hace 3.000 años, levantó murallas de piedra y ahora te levanta murallas espirituales muy complicadas también. Vaya a haber muchos maestros, pastores, apóstoles, profetas, cada uno en nombre de Dios. Hoy en día, en el siglo XXI. Hombre, yo no digo que creáis el unicornio, pero que te vengan también hablando de yo soy profeta, yo soy apóstol. ¿Os dais cuenta lo que decíamos antes? Este hombre es pecador porque quebranta el día de reposo. Y el otro decía, ¿cómo va a ser pecador si hace estos milagros? Y empieza ahora a ver el conflicto. Pues tenemos que pensar. ¿Hay profetas? ¿Habían apóstoles y profetas? Sí. ¿Los hay ahora? No. ¿Y eso cómo es? ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Y por qué antes valía y ahora no vale? Y eso... conflicto. Tenéis que lucharlo. Tenéis que profundizar en esas cosas. Tenéis que batallarlo. Porque son tropiezos de Satanás para debilitar nuestra fe. Para apartarnos del Señor. Y os voy a decir una cosa. Una de las cosas que va a intentar quizás sea echaros al mundo. ¿Vale? Apartaros y que os volváis al mundo. Si sois de Dios no lo vais a conseguir. Pero sí que os va a tener dando vueltas, como en el desierto, peleando batallas, que es lo que os he dicho. No peleéis las batallas que no sea la de permanecer cerca del Señor. Esa es vuestra batalla, esa es nuestra batalla. Permanecer cerca del Señor. El diablo te va a decir, mira, pues coge y enfréntate a esa gente que dicen que son profetas, que son discípulos, que son apóstoles, que esto, y lucha, y te va a poner a hacerte a ti como un guerrero de luchar y vencer los problemas. Yo he dicho antes, no, los problemas están vencidos. No os preocupéis de esas cosas, el Señor tiene la victoria. Nuestro problema es estar cerca del Señor. Nuestro problema es permanecer obedientes al Señor. Nuestro problema es permanecer fiel a su palabra. Esa es la lucha constante y de ahí es donde el diablo quiere sacarnos y quiere apartarnos. Una vez que consiga eso, si no nos mata en batalla, si no acaba con nosotros, sí nos va a hacer mucho daño y sí va a mermar mucho nuestra vida espiritual y nuestra riqueza de comunión con el Señor y de nuestra vida con el Señor. Si no, el que está perdido es Él, ¿vale? Como dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que hizo el Señor en la tentación en el desierto, resistir al diablo. Lo intentó el diablo por 3 veces y a la tercera ya se tuvo que ir y dejó al Señor tranquilo. Pues hacer eso, resistir al diablo, permaneciendo cerca del Señor y huirá de vosotros.
Bueno, evidentemente hay mucho error, muchos mentirosos, muchos falsos maestros, muchos farsantes, pero también existe la verdad, ¿vale? Y hay que buscarla y hay que discernir para encontrarla. No siempre va a ser fácil, a veces te va a venir el lobo que viene de frente, pero otras veces va a venir con el disfraz de oveja. Parece una oveja, pero no lo es. Y hay que empezar a tirar de datos y de sabiduría. Y de esa forma detectar el disfraz. ¿Este está disfrazado o este es oveja? ¿Esta lana es un disfraz o esta lana es auténtica? Este tío que se me ha acercado a mí en el nombre de Dios y con la Biblia y se le llena la boca del Señor y todo eso, es de los que el Señor dijo un día, muchos vendrán en mi nombre y dirán, Señor, Señor, pero yo nunca los conocí. O es de los de verdad que tienen al Señor, no solamente en su boca, sino en su corazón también. Bueno, si miramos este asunto y pensamos entonces en afinar y en no dejarnos ir a la ligera en los juicios, vemos que en el asunto que estamos viendo, día de reposo, el Señor hace un milagro. Unos dicen que eso era un pecado, entonces era un hombre pecador y había que rechazarlo y apartarse de él, y otros decían que un pecador no puede hacer milagros. Vamos a pensar. Hay que pensar en qué. Quebrantar el día de reposo. ¿Es un asunto grave? Sí, era un asunto muy grave. En el mandamiento, en el mandamiento de Dios, quebrantar el día de reposo era un asunto muy grave. ¿Un caso así concuerda con un comportamiento de un hombre de Dios? Un hombre de Dios, una persona fiel, una persona que ama a Dios y su palabra, quebranta flagrantemente un mandamiento de Dios. Es dudoso, bastante dudoso. Todo creyente, por muy fiel que sea, tropieza, cae, comete errores. Pero hay cosas y cosas, ¿no? Entonces, que cometa algo demasiado extravagante, una caída, eso ya no son caídas, eso ya no son tropiezos, eso a veces son pecados a conciencia donde parece que no concuerda bien con un hijo de Dios, ¿no? Pero un hombre que no sea de Dios puede hacer obras semejantes como la que Jesús hizo, y decía la gente, no. Si este hombre, Jesucristo, no viniese de Dios, no podría hacer lo que ha hecho, porque nunca se ha visto en la historia que el diablo haga esto. Y que las obras del diablo sean en este sentido: sanación, curas, ayuda, restauración. Siempre la obra del diablo ha sido destructiva, ¿no? Y las cosas que hacía sobrenaturales eran para mal. Y en todas las personas poseídas y endemoniadas se veían las cosas que hacía el diablo, ¿no? Nunca era para bien, al contrario, era destructivo, ¿no? Así que no era brujería. Si no era brujería, no procede del demonio. Y el asunto, pues sí, se vuelve algo complicado. Pero por eso hemos dicho, pues hay que discernir, hay que afinar. Por eso no podemos tomar las cosas de forma superficial y decir, esto es así, vale, y saca tu conclusión a la ligera, te vas y sacas. Tú ya has señalado a uno como que este es un mentiroso o este es un profeta, cada uno con una cosa absolutamente contraria. Uno lo toma por profeta, otro lo toma por mentiroso, y vámonos a tomar una cerveza y unas cañas ahí enfrente. No, así no es. ¿Se puede llegar a un acuerdo o a un esclarecimiento? La mayoría de las veces sí. Si nos ponemos serios, si estudiamos seriamente y con sentido de trascendencia, de lo que creemos tiene una trascendencia en nuestra vida. El tema es que en muchos casos así somos serios, cuando somos serios, perdón, tenemos que decir dónde está dónde cojea. Parece que los dos tienen razón. ¿Dónde está entonces el problema? Pues mirad, ajustándonos al caso del Señor y el milagro. ¿La obra en sí era mala? No. Sanar a un ciego no es malo. Así que la obra en sí que hace el Señor no es malo. Pues ya tenemos un descarte. Le ha dicho que se meta garbanzo en los pies y que ande 5 kilómetros. Y que acabe con los pies ensangrentados. Cosas raras, ¿no? Está haciendo daño, está doliendo, ¿no?
Una cosa es que hayan extravagancias, como lo que vimos del ciego, que el ciego pues le puso lodo en los ojos y vimos la aplicación que tenía. Y otra cosa es que haga cosas que dañan y que perjudican a la persona. Sanó al ciego, no le confirió ningún daño, descartamos algo malo. ¿Era en el día de reposo? Sí. El problema, el debate, ¿guardar o no guardar el día de reposo? Pues está claro que el día de reposo hay que guardarlo. Era un mandamiento. Pero el problema no era ese. El problema es qué concepto tenemos, y veis cómo hay que ir afinando. No se puede ir en plan obtuso, así a grosso modo, no ha quebrantado el día de reposo. Shh. Vamos a ver, ¿tú a qué llamas quebrantar el día de reposo? Está claro que quebrantar el día de reposo era a afrentar la ley, era pecado y ahí tenía que ser juzgado. Pero, ¿qué era quebrantar el día de reposo? Ahí está el tema. ¿En qué consistía? Pues Jesús enseñó al respecto. Primeramente, una de las cosas que dijo Jesús fue que el día de reposo estaba determinado por lo que Dios enseñó en cuanto a los límites de trabajo. Donde después los hombres cogen esos límites y los extralimitan, hasta tal punto en el que se decía que echarle sal a la comida, fijaros hasta dónde llegaba el tema, echarle sal a la comida era un trabajo. Tú no puedes ni siquiera echarle sal a la comida. La comida que tengo que controlar te la comes. Pues si le echas sal, eso era quebrantar el día de reposo. ¿Os dais cuenta de lo burro que puede ser el ser humano? En nombre de Dios, en nombre de la religión o de lo que sea, filosofía, política, cualquier ámbito. La gente se mete mucho con la religión, pero vaya, vete a la política, vete a la filosofía, vete a donde sea, te encuentras lo mismo en todos lados. Pero también enseña al Señor una cosa, Marcos capítulo 2, 27, y es muy importante. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Toma ya. ¿Quién es siervo de quién? Los religiosos cogen a los hombres y los hacen siervos. Jesús coge al hombre y lo hace libre. ¿Os dais cuenta de la diferencia cuando se habla de la religión? La religión sí, la religión esclaviza, por supuesto, estoy de acuerdo, pero yo por eso no soy de ninguna religión, yo soy de Cristo y Cristo te hace libre. Y Cristo te enseña que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y bueno, ya el colofón grandísimo, como acaba, ¿no? El Señor. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo está hecho para servirnos a nosotros. Pero es que encima, Jesucristo como tal, como Hijo de Dios, que viene a ser el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. A Él no le digas tú si puede sanar o no puede sanar. Así que mucho cuidado. Los mandamientos de Dios, que son bendición y dulzura para el hombre, y beneficio para el hombre, y gozo, y ayuda para el hombre, los religiosos los convierten en cargas pesadas para el hombre. Y en motivo de acusación, y en motivo de juicio, y en motivo de ejecución. Y se han matado a muchas personas en nombre de Dios, usando mandamientos de Dios, manipulándolo, tergiversándolo y adulterándolo. Por tanto, la esencia del día de reposo era producir un bien. Por eso cuando se dice está hecho por causa del hombre, era por un bien para el hombre. Yo lo dije al principio. Descansar, que no hubiese ambición, que el trabajo y el dinero no te llevase a agotarte hasta extenuarte porque nunca te sacias de riqueza. Evitar que explotes a tu siervo o a tu esclavo o a quien fuera porque quieren más y le exigen más y hoy también va a trabajar y no voy a descansar nunca. No va a descansar. Tantas cosas, ¿no? Y sobre todo, más glorioso, reconoce al Señor como dador de todas las cosas y agradeceremos. Así que, en contraste de que todo lo que el hombre toca y trastoca y lo convierte en una carga y un daño para el hombre, el Señor muestra la esencia del motivo por el cual hace y dice las cosas, sus mandamientos, para el bien del hombre, para servir al hombre. Ahora,
¿Qué cantidad de trabajo hizo Jesús? Hombre, hemos dicho que si lo comparamos con lo que los religiosos decían, pues si echar sal era un trabajo, pues Jesús, que hizo lodo en el suelo y lo puso en los ojos del ciego, pues no vea, ha trabajado. Pero esa estupidez de verdad, ante esa situación, estamos aquí encasillados. ¿Eso es lo que nos tiene aquí encasillados? ¿De verdad? Hay un hombre ciego de nacimiento que Dios le ha dado la vista, que Jesucristo ha hecho un milagro que todo el mundo se ha quedado anonadado. Y estamos que si ha hecho un trabajo dándole con un poquito de barro en los ojos, ¿no? ¿De verdad te encasilla eso? ¿Eso es quebrantar el día de reposo? Entonces sí, quebrantar el día de reposo es pecado. Pero eso era quebrantar el día de reposo, ahí estaba el problema. Aún más, si el trabajo fuese grande, pero supusiera un beneficio, un bien o algo necesario, ¿vosotros creéis que Dios lo iba a rechazar? Jesús le dijo a esta gente que seguro que si alguno tenía un burro o un buey que caía en un pozo, lo sacaría. Y dice, ¿y eso qué tal? ¿Qué os parece? ¿Eso no es más trabajo? O sea, sacar, el Señor también a veces pone un ejemplo tremendo, ¿no? Pero en fin, se te cae un buey, 700 kilos, ¿vale? 600 kilos, pues un buey es un toro engordado. Si un toro pesa 500 kilos, imaginaros el buey engordado. Métele 100 o 200 kilos más, 700 kilos en un pozo. Mirad lo que el Señor dice, Lucas capítulo 14, 1 al 6. Aconteció un día de reposo, otra vez, un sábado, que habiendo entrado, está hablando de Jesús, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, es decir, que retenía mucho líquido, es como los que tienen ascitis hoy en día, se hincha la barriga mucho y hay mucha retención, ¿no? Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? Nada más que eso, sanar. No está hablando de cuánto trabajo hay que hacer para sanarlo o no. Pregunta, ¿es lícito sanar en día de reposo? Hacer un bien, ¿es lícito o no es lícito? Vosotros, referentes de Dios, del gran Dios de Israel, ¿qué pensáis? Mas ellos callaron. Cuando las cosas se ponen comprometedoras, la gente cobarde no afronta con honestidad y con la hombría necesaria las circunstancias. Y deberían decir, pues sí, es lícito. Así que me voy a tener que comer muchas tradiciones y muchos prejuicios, muchas cosas mías que yo creía y las voy a lanzar a la basura y cambio a partir de ahora, ¿no? Preferimos callarnos, quedarnos así con la cara tonto, nos sacan los colores, pero que pase la situación y ya está. Y yo tiro para adelante, genio y figura hasta la sepultura. Pues eso hicieron, mas ellos callaron. Así que el Señor dice, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Os dais cuenta? Otra vez, calladitos. El problema no era cuánto trabajo había que hacer, sino qué resultado había de lo que se hacía. Esta gente cuantificando el esfuerzo, los kilómetros, ¿cuánto han dado? 2 kilómetros, 2 kilómetros y 5 centímetros. ¡Ah! ¡Qué levantado el día de reposo! Ha levantado la mano como un salero. ¡Ah! ¡Qué levantado el día de reposo! Sí, pero se te cae un burro y un buey y lo sacas corriendo del pozo. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que el Señor puso ese ejemplo? Porque es beneficio para él. Le importa a él, o sea, es beneficio suyo. Beneficio suyo, ¿por qué? Porque el buey vale para él, le vale para dinero. El buey le daba dinero, porque el buey lo utiliza para arar. Ah, como el buey lo uso para arar y me sirve para el campo es más de dinero, al buey lo saco rápido, que no se me muera. Y al Señor le podían decir, oye, tú el día de reposo, sí, es bueno sanar, pero ¿por qué no lo sanan mañana? Sanalo mañana, domingo. Hoy es sábado, no haga eso. Un día más, lleva 40 años ciego, un día más, ¿qué más te da? Podríamos decirle, oye, ¿tú por qué no dejas al buey en el pozo? Sácalo mañana.
Ya lo sacarán mañana. No, es que y si se me muere. Y ahora el campo, ¿quién lo hará? Y los nineritos que nos mueven a todos los nineritos. Qué vergüenza, qué asco de ser humano, ¿eh? ¿Cómo somos, eh? El Señor decía, pues para mañana no. La salvación y la sanación es para hoy. Y aunque hayan sido 40 años y os parezca que por unas cuantas horas más no pasa nada, para mí sí, la vida para el Señor es solemne. La salvación es solemne. La sanidad es solemne. Y ni un minuto más. Está ahí el Señor y el Señor sana en ese momento. Porque para sanar, para salvar, para el bien, no hay hora. Es ahora y ya. Es lícito hacer el bien siempre. Así que eso es lo que eran unos hipócritas y unos interesados. El Señor nos libre y nos guarde de estas cosas, nos ayude a discernir estas circunstancias. Estos lobos disfrazados de ovejas no es el que venga en nombre de, ni con el cartel ni la etiqueta de, ni de cristiano, ni de evangélico, ni de Biblia, ni de Dios, ni de... No, el nombre del Señor en la boca no vale para nada. Tiene que estar en el corazón y en las obras, en la vida, manifestándose. Y así es lo que le pasa al mundo. También el mundo, por mucho que ya de por sí lleven de serie en la negación de Dios, muchos hacen que haya motivos para todavía blasfemar el nombre de Dios, como dice el apóstol Pablo. Por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque hacen cosas terribles, enseñan barbaridades y son mal ejemplo porque tienen el nombre de Dios, pero no son de Dios. Usan la Biblia, pero no la viven. Y eso es lo que tenemos que nosotros, pues como he dicho, como el que entra a conquistar la tierra prometida, con la victoria ya concedida por Dios, pues entremos nosotros en la vida cristiana con esa victoria ya concedida por Cristo, pero hay que lucharla. Y el reposo será cuando ya nos llame a su presencia, estemos con Él descansando por siempre. ¿Lo dejamos aquí ya? ¿Vale? Y si queréis, para después tenemos alguna conversación o debate entre nosotros, ¿vale? Pues nada, nos despedimos de las redes sociales. Un abrazo a todos.